Humanización de las unidades críticas, Mármol, Telma. Estamos al aire. Muy buenas noches, amigos, que estamos hoy domingo 4 de octubre, iniciando ya el mes de diciembre, casi mente esa temporada navideña, y decidimos, como cada domingo, traerles un tema sumamente importante para todos ustedes. Dos temas. Vamos a hacer un 2x1 esta noche a toda nuestra teleaudiencia y radio escucha a través de Cabina 34 Radio, y de igual forma también TuneIn, la aplicación, y posterior a nuestra transmisión pueden chequear nuestros videos en nuestro canal de YouTube como Anestesia y Más. Desde ya les invitamos a que compartan este video, compartan esta transmisión, que va a ser de suma importancia para todos ustedes, y vamos a nutrirnos de grandes especialistas, amigos, compañeros de toda una vida. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, querida Stephanie. Buenas noches, Radio Escuchas. Espero que estén bien. Pues se dan cuenta, ando así como un bizcocho de cumpleaños de niña, toda rosada. Así es. Es nuestro primer programa de octubre, sobre todo el mes de honor del cáncer de mama, el mes de prevención. Por eso me puse así toda rosadita. Sí mismo, las sí mujeres mismo. Y pues todos los hombres motiven a sus mujeres pues autoexaminarse y hacerse sus exámenes a tiempo, porque a tiempo todo es posible. Bendecida semana pasada, bendecida semana que recién inicia mañana, y pues gracias por la sintonía. Bienvenida, doctora Navarro. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marmoleros, Doñas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí. Así es, así es. Esta noche, Ángela, vamos a abordar de inicio con nuestra hermana y compañera, la doctora Virginia Navarro, médico intensivista, internista intensivista, y que han tenido en estos tiempos, yo diría que el trabajo en 7 meses de 1 o 2 años, y se han fajado, han tirado para adelante, como dice nuestra población, y hemos salido a flote. La fecha tenemos 113,000 casos. En el día de ayer, 573 casos ayer, simplemente. Es decir, que seguimos trabajando y seguimos dando lo mejor. Por eso decidimos dar inicio el programa de las transmisiones especiales de los domingos, para hablar un poquito de lo que es la humanización de las unidades críticas, y que la gente sepa qué se está haciendo, qué se va a hacer y qué viene en lo adelante. Claro que sí. Sobre todo que la cuarentena terminó, pero el virus no. O sea, tenemos un poquito más de tiempo, pero el virus sigue. Exactamente. Entonces, todavía esas unidades pueden llenarse igualito como empezamos, la doctora Navarro testigo, igualito pueden llenarse otra vez y colapsar. Hay muchos países que han recolapsado. Me imagino que la doctora Navarro pues nos va a contar su experiencia acerca de esto. Así es. Nosotros iniciamos con esa parte, qué significa esto de la humanización de las unidades críticas, qué importancia, qué beneficios. Y esos micrófonos son suyos, hermana Navarro, para que toda la población que nos escucha y nos da seguimiento a este programa Anestesia y Más, a un año ya de haber iniciado este proyecto,
y siempre llevándole las mejores informaciones para todos ustedes, para que toda la población sepa que aún hay COVID, aún hay COVID, aún hay enfermedad COVID y las personas lo están tomando a la ligera. Y aquí está la doctora Navarro que nos va a comentar acerca de la humanización de las unidades críticas y un sinnúmero de informaciones importantísimas en esta primera parte de Anestesia y Más. Bueno, muchísimas gracias. Reiterar que es un honor para mí poder compartir este espacio tan escuchado y visto con ustedes y con todas las personas que se conectan y que tendrán la oportunidad de vernos a través de los medios sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Es una gran oportunidad este momento, aprovecharlo para llamar a la población a conciencia, porque si bien es cierto que muchos de los casos han disminuido, que hemos tenido unos números, vamos a decir, favorables en cuanto a la tasa de letalidad y demás, no podemos relajarnos con las medidas, porque eso ya lo hemos visto en los demás países, que incluso en países desarrollados ha provocado que nueva vez tengan que retroceder en la toma de conducta para contener a la población, y eso nos atrasa económicamente, que al parecer es una de las prioridades de los estados y es importante, pero sin salud no es posible trabajar. Si no hay salud, el gasto público aumenta porque obligatoriamente puede aumentar la tasa de hospitalizaciones, y esto acarrea un gasto tanto para el usuario de los servicios como para el Estado, que en muchos de los casos tiene que asumir el costo de estas hospitalizaciones. Entonces, colapsa el sistema y corremos riesgos mayores. Y si el único sacrificio que hay que hacer es respetar las medidas que las autoridades han determinado, mantener el distanciamiento social, la higiene, del lavado de manos, el uso de la mascarilla, podemos hacerlo. Que habrá más días y vendrán mejores tiempos para compartir en grupos y demás. Con respecto a lo de las unidades críticas, como comentaba Marmoledos y tú al producir, es cierto, es un lugar donde nadie quisiera estar en calidad de paciente, porque si bien es cierto que está diseñada para dar todo el soporte vital necesario y mantener con vida a una persona críticamente enferma, también es cierto que no siempre logra ese objetivo, porque hay condiciones cuya evolución natural es la muerte. Muchas veces ese momento crítico donde la evolución natural de esa condición, ya sea por características propias de la enfermedad o propias del huésped, propias del paciente, pues pueda convertirse en una situación letal. Hay algo que nosotros hemos observado y que no es una preocupación solo nuestra, sino que hemos visto que en otros países se están tomando iniciativas para tomar control sobre ella, y es que nosotros nos concentramos en lo visible, pero nos olvidamos de lo invisible. Y la parte invisible a la que me quiero referir tiene que ver con qué siente el paciente, el usuario que yo tengo en estado crítico, cuando luego de haber salido a compartir con amigos, de repente despierta sobre una superficie muy, muy dura, abre los ojos y se da cuenta que está sobre el pavimento porque aparentemente ha sufrido un accidente de tráfico. Cuando logra abrir los ojos, pues no logra recordar lo que ha ocurrido, solamente ve que su realidad ha cambiado. Es trasladado a un hospital, muchas veces recibe las atenciones iniciales en la escena, pero se traslada sin más ni más. Muchas veces esta persona, aunque pueda estar con alteración de la conciencia, recordemos que la audición siempre está presente.
Muchas veces, entonces al trasladarse se le dan las atenciones, se intuba en muchos de los casos, le colocamos los demás dispositivos que si sonda y demás, y empezamos nosotros a conversar sobre la situación del paciente, no necesariamente con su nombre, porque muchas veces no tenemos la oportunidad de saber el nombre porque o se han extraviado los documentos en el momento de la escena o no hay ningún acompañante que pueda darle. Trasladamos a ese paciente a la unidad de críticos y en esta unidad entonces nosotros, además de continuar los procedimientos invasivos como colocación de vías centrales y demás, también hacemos rondas médicas, donde muchas veces empezamos a conversar sobre una patología, no necesariamente sobre una persona, sino sobre una enfermedad. El paciente del trauma torácico, el paciente de la herida de arma de fuego, el paciente del cáncer, y empezamos nosotros a hablar y a decir cosas acerca del pronóstico, de lo que se ha hecho, de lo que encontramos, y además agregarle juicios de valor. Ay, Dios mío, qué desgracia, Dios me libre. Entonces, imagínate que a pesar de que esta persona está conectada a todos estos equipos, quiere hablar, no puede porque tiene algo en la garganta que le molesta y no se lo permite, pero puede siempre escuchar. Y a ese punto es que nosotros queremos concentrar. Porque muchísimas veces nosotros olvidamos que al que tenemos ahí al frente, como podrás mostrar más adelante en las imágenes, es una persona igual que nosotros, que tiene nuestros mismos intereses, familia, trabajo, amigos y demás. No es un diagnóstico solamente o un número de cama, es una persona con valores, con creencias y que nos sigue escuchando. Claro. Entonces, muy importante. Muchísimas veces los familiares tienen un acceso limitado. Ahí en la imagen que pueden observar, esa quizás no es tan, no tiene tanto detalle como quisiéramos. Vamos a ver la próxima. Ahí podemos ver un usuario de los servicios, un paciente, una persona que por alguna razón ha llegado a la unidad de cuidados intensivos. Si abriera los ojos en ese momento, seguro no recordaría nada de lo que ocurrió. Estaba en una actividad social compartiendo, quizás se tomó unos tragos y no tomó en cuenta las medidas de seguridad vial, no se puso el cinturón de seguridad, o quizás no tomó ningún trago, sino que alguien que sí tomó un trago, pues no tomó ninguna medida, cruzó el semáforo en rojo y este es el resultado de un paciente con un politraumatismo que hubo que intubar y sedar completamente para poderle dar el soporte. Eso puede ser uno de nosotros. Claro que sí. Esa sí, persona puede ser uno de nosotros. Claro que sí, no, y Navarro tiene toda la razón, sobre todo porque las unidades de cuidados intensivos, como su palabra lo dice, muy bien yo aprendí que agradezco, aprovecho la oportunidad para agradecer al personal de Sedimat, que cuando yo era residente de anestesia me recibió durante 2 meses para rotar y fue una rotación que me cambió la vida y yo creo que usted también me va a apoyar en lo que le voy a decir ahora. Y es que los pacientes que entran a cuidados intensivos son pacientes con pronóstico. O sea que el personal que está involucrado en el paciente que está en intensivo tiene, valga la redundancia, la intención de que ese paciente salga bien, salga vivo. O sea, es un equipo multifacético que no para, aparte de que asimismo todas esas máquinas tienen una función, todas les podemos decir que pitan a la vez, todas tienen alarma. No hay una unidad de cuidados intensivos con una cama, tienen más de 6, 7, 8, todos los pacientes en estado crítico. Entonces, sí, la verdad, hay que hacer, o sea, hay un personal que hay que respetarlo totalmente. Hay muchísimas patologías, doctora Navarro, ¿verdad?, que se relacionan inclusive a la misma estancia durante cuidados intensivos. Recuerdo bastante bien que ellos trataban de regular los ciclos de los pacientes, como usted dice, nos puede pasar a cualquiera.
les abrían sus ventanas para que los pacientes vieran, sintieran que era de día, que era de noche. Se le entran sus familiares en horas de visita. Ahora aprovecho para asociar un poco COVID con intensivo, y es que, como usted bien dice, puede haber un paciente de un politrauma en intensivo, pero también puede haber un paciente COVID al lado. Entonces ahora es una situación dificilísima, porque increíblemente en países desarrollados hubo que decidir entre a quién darle esa cama, porque esas camas son limitadas, ¿verdad que sí, doctora Navarro? Entonces hay que tener mucho cuidado. También aprovecho para recordarle a la población que se cuiden, sobre todo. Al principio del COVID estaban diciendo, ay, que a Dominicana donaron 30, 40 ventiladores. Señores, un ventilador no funciona solo. Necesita un personal encabezado por la intensivista, la doctora Navarro, un personal de enfermería, muchísimos más equipos, muchísimos más cuidados, que no solamente es recibir un ventilador que le va a salvar la vida a un paciente COVID o a cualquier tipo de paciente. O sea, la unidad de cuidados intensivos es algo súper importante. Y vimos pues hace unos días en las noticias la iniciativa de un neurocirujano muy reconocido de nuestro país en uno de los centros de autogestión de nuestro país, que estaba motivando a que a los pacientes COVID, como no se le reciben visita, que le entraran tabletas con Zoom con sus familiares para que se pudieran ver. No sé si vieron esas noticias, porque los pacientes se sienten solos, y es exactamente pues por todo lo que dice la doctora Navarro, que puedes un día simplemente cerrar los ojos y abrirlos y no saber siquiera dónde. Así es, Marmolejo, tal y como has dicho, a lo que te refieres con respecto a las patologías que pueden acompañar al paciente crítico, no necesariamente relacionadas con la situación que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos, está lo que es el delirio de la UCI. El delirio de la UCI es una condición que se desarrolla por este cambio que tú has explicado en el ritmo circadiano del paciente asociado a esta situación. El paciente ha perdido el ritmo, no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, está en un lugar aislado, no reconoce ninguna de las caras que están ahí. Entonces, esto aumenta la mortalidad de los pacientes. El impacto que tiene el delirio de UCI en el paciente es negativo. Produce que el paciente pueda tener extubaciones accidentales y retiros accidentales de dispositivos como sería la vía central, el mismo tubo endotraqueal. En el caso de los pacientes con COVID, esto sería una desgracia, recordando nosotros el impacto que tiene el reclutamiento, la pronación y la ventilación mecánica en este tipo de pacientes. Un retiro abrupto de un tubo endotraqueal en un paciente con COVID en estado crítico podría ser la causa de la muerte. También prolonga la estancia en la unidad de cuidado intensivo y la estancia hospitalaria, porque esta situación, al generar este comportamiento en el paciente, esta agitación psicomotriz, pues corre riesgo. A veces son pacientes que son posquirúrgicos, pacientes incluso que tienen historias de consumo de sustancias. Y son muchos elementos los que se agregan y potencializan la situación del delirio de la UCI. No, y nosotras como anestesiólogas sabemos que aunque ustedes tienen la experiencia, para tú tener un paciente, a lo que se le dice popularmente para que todos nos entiendan, coma inducido, es inducido por anestésicos, que son los medicamentos que nosotros como anestesiólogos utilizamos de rutina. Lo único que lo utilizamos en dosis pequeñas, para decirle, para que la población entienda, dormimos el paciente para la cirugía y lo despertamos de una vez. Sin embargo, en la UCI usan los mismos medicamentos en una bomba de infusión, que eran todos esos aparatos, y el paciente está dormido por un tiempo. Entonces también eso es otro de los riesgos, inclusive esos medicamentos, esos anestésicos predisponen a ese mismo delirio, y entre otras complicaciones. O sea, es algo que el tema de humanización para mí es bastante largo. Un mundo, doctora Navarro y Stephanie. Así mismo es. Es así.
Creo que sería esta intervención el inicio diríamos, de un entrenamiento virtual a la población a través de nuestro programa con lo que es la humanización de las unidades críticas, porque realmente hay muchos mitos, hay muchas interrogantes de qué pasa allí dentro, porque el personal totalmente de las unidades trabaja en exceso, también se cansan, también tienen estos síndromes de burnout y otras entidades patológicas. De igual forma también los familiares se desesperan al no saber de su paciente. Hay muchas aristas. La eh, escasez de camas, Stephanie Navarro, Sí, eso eso es es atroz, y no necesariamente para pacientes COVID, pacientes para todo. para todo, estaba todo lleno, ha sido un caos, la cantidad de pacientes que debieron beneficiarse de una unidad y que no pudieron estar porque estaba todo congestionado. Es así. Y tener en cuenta que aunque estamos ahora mismo en la pandemia de COVID-19, no solamente es COVID-19 las condiciones que llevan a las personas a las unidades críticas. Siguen dando síndromes coronarios Todo, sí. agudos, siguen las emergencias neurológicas y los traumas, aunque han disminuido en relación a este tiempo, en el año pasado, porque como hemos estado encerrados la mayor parte del tiempo y ha habido contención de la población en cuanto al toque de queda y demás, pues la gente no tiene la oportunidad de circular libremente bajo los efectos del alcohol, alguna droga, porque tienen que estar en la casa. Pero todavía hay personas que sufren accidentes de trabajo, no necesariamente porque estén divirtiéndose y que Así es. requieren de la unidad. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia y hacemos un uso racional de las mismas, si nosotros no tomamos conciencia y nos llevamos de las medidas de prevención y de orientación que las autoridades han determinado, las autoridades sanitarias, entonces nosotros aumentamos el problema Así y es. luego nos quejamos del problema. Claro que Así sí. Es es. importante tomar conciencia en cuanto al profesional que brinda, porque cuando estamos en la unidad de cuidado intensivo pensamos que solamente el paciente está en la unidad de cuidado intensivo, pero no es así. Está en estado crítico el profesional que atiende, el familiar que da el seguimiento y el paciente, el usuario. Ujú, Entonces, la bastante. atención debe estar centrada en el paciente. Es correcto, correctísimo. Y eso lo escuchamos con mucha frecuencia cada vez que hablamos de atención en salud y de humanización. Pero también el cuidador necesita cuidados para que Hay un ese síndrome, Navarro, el paciente, síndrome del cuidador, que luego podemos Sí, invitar a un psicólogo, a un psiquiatra. Hay síndromes del cuidador. así es. sí, las Y personas en nuestro sufren mucho. caso, es así, y en nuestro caso, en el caso de no solamente los trabajadores de la salud, sino todo trabajador que se somete a situaciones de estrés y de riesgo de manera continua, donde no tiene vamos a decir, voy a utilizar el término remuneración, pero no me estoy refiriendo necesariamente a la parte económica, aunque también es una de las debilidades que tiene nuestro sistema, sino que tampoco hay una remuneración desde el punto de vista emocional. Tampoco hay un reconocimiento, ok, Núñez, esta paciente la sacamos bien, te felicito. ¿Qué tú crees que Claro, podemos hacer para mejorar lo que hemos hecho ahora cuando se nos presenta otro caso? En fin, que el trabajador del área de la salud, y me refiero a esa área porque hoy estamos hablando de salud, tenga el soporte profesional necesario a través del Departamento de Salud Laboral, de Psicología, de Psiquiatría, si es necesario, porque estamos hablando del síndrome de Burnout, que es una situación que es inherente al trabajo, o sea, no tiene que ver con ninguna condición previa de Eso lo salud tenemos mental que el todos. paciente sufra. Eso No, lo no tenemos todos. necesariamente lo En tenemos diferente todos, nivel, pero pero exacto, exacto. Entonces es importante que nosotros estemos sobre eso.
que si nosotros vemos uno de nuestros compañeros actuando de una manera despersonalizada, siempre yo pongo el ejemplo de la labor de parto, porque ustedes como yo, que nos hemos formado inicialmente en el país, tuvimos la oportunidad de rotar por varias maternidades de nuestro país y ver en lo inhumano que puede convertirse ese acto tan bello que es traer una vida al mundo. Así es. Exactamente. Así y ahora que eso tocas, duele. Navarro, esto de la remuneración, no te lo voy a dejar pasar, te cuento. No te lo voy a dejar pasar. ¿Por qué? Porque es un sacrificio, Navarro. O sea, hay especialidades. La población en cierto punto, y perdónenme el desahogo, la población cree que el médico no come, que el médico no va al supermercado, que el médico no tiene derecho a comprarse un carro, bueno, que no tiene derecho a comprarse una casa, a darse un gusto, a salir a cenar. O sea, nosotros somos seres humanos que decidimos tener la profesión de ciencia de la salud y tenemos vocación, pero también tenemos necesidades. Entonces, Claro. por ejemplo, mira Stephanie y Navarro, nuestras especialidades en particular. Navarro, tú no te puedes ir de la UCI hasta que tu compañero te releve, porque tú no puedes dejar 8 pacientes intubados graves solo en lo que tu compañero que esté en un tapón viene. O yo no puedo irme en medio de una anestesia general y decirle a Núñez, mira, te dejé el ventilador seteado, tiene el REMI, tiene el propo, está bien, yo me voy a ir cambiando, voy bajando en lo que tú te parqueas y llega. Ay, santo padre. ¿Ustedes se imaginan ese escenario? Que es muy diferente a que tú digas, mira, párame la fila de ese lugar en lo que la chica va y come en cualquier empresa, una tienda de ropa, y vuelve. Y vuelve. Entonces, Navarro, económicamente, lamentablemente, el sacrificio, eso hay que pagarlo. Exacto. Y entonces no es del compañero que tiene que salir, ni es del gobierno, es inclusive hasta de quien recibe la atención. Así mismo. Porque es un sacrificio y la verdad hay que decirla, o sea, no es que uno no deje de cobrar y no todos los pacientes se cobren igual y no es que queremos ser millonarios, tener una cisterna con dinero, pero qué bueno que tocaste el tema porque son especialidades o tenemos especialidades, entre otras, hay otras igual de sacrificadas. Una emergencia no se puede quedar sola, por ejemplo. Claro que no. Imagínate un emergenciólogo que se vaya y le diga, mira, me van a cerrar el súper al compañero, te dejo la emergencia lista, el seguridad te está controlando la entrada, para que tú llegues en 2 horas y la cama... O una labor de parto. O una labor de parto con 8 centímetros y que el ginecólogo se vaya a cenar y que lleguen los 9 centímetros y el... Que vengo ahora, realidad. Vengo ahora, déjame dejarlo ahí, que viene Valenzuela. Déjame dejarlo que él nace solo. No. Que viene Liz y Valenzuela. Agárralo en lo que yo me como un pan. Sí, muchas. Es una realidad lo que tú dices. Y son puntos que no se tocan, pero a uno le llega. Porque... Claro. Aunque Stephanie siempre me hace el honor de presentarme como internista. Sí, claro, yo soy emergencióloga. Eso es, yo digo que yo soy emergencióloga y vivo esa realidad con una frecuencia grande. Lo que pasa, Navarro, es que el internista de la emergencia, salió de abajo de un camión. Para mí son todos. El punto es, al que quiero llegar, es que, como tú dices, no es lo más importante, pero es importante porque yo, como médico, ustedes como médicos, tienen otras necesidades que están fuera de su área de trabajo. Por eso puntualizo nuevamente, el síndrome de Burnout tiene que ver con nuestra actividad laboral y es una condición que se presenta exclusivamente relacionada con el estrés en el trabajo. Ahora,
hay condiciones que, aunque no son del trabajo, aumentan el estrés en el trabajo, porque si yo salgo y no dejo una persona encargada de cuidar de mis hijas, no dejo, no tengo forma de pagar el colegio donde mis hijas están, no puedo dejar alimento suficiente para el día completo hasta que yo vuelva en la noche, por más humano que quiera dar la atención, usted supo que hay una cabeza llena de problemas que vienen de afuera, que tienen una carga todavía sobre mí, adicionándose a lo que produce el estrés en el ambiente. Claro. Así Entonces, es, así es. esas situaciones que no están cubiertas de manera óptima, no es por mi culpa solamente, porque yo estoy trabajando. El problema radica en que no necesariamente estoy recibiendo la remuneración de acuerdo al esfuerzo, a la preparación. Claro. Es muy bello. Está bien, vamos a hacer un catálogo, vamos a ver cómo nosotros organizamos los especialistas según su entrenamiento y vamos a dar un incentivo de acuerdo al nivel de preparación y de compromiso y demás, una evaluación periódica que nos hacen y que tienes que venir a firmar, pero una evaluación que se hace en base a ¿qué? Así es. Promocionando ¿qué? Claro. Porque cuando tú me incentivas, ya sea, económico, ya sea emocionalmente, ya sea que, mira, tú vas al Congreso Internacional de Anestesiología, Marmolejos, este año, porque nosotros este año, en tu caso, no tuvimos ninguna complicación post-anestésica. Tenemos que premiar. Lo que hace eso con tus demás compañeros. Incentiva a que quieran revisar cómo optimizar su atención de modo que puedan lograr ese objetivo y también recibir ese beneficio. Por eso lo puntualizo, porque no solamente la parte económica, lo que tiene que ver con dinero como tal, pero claro que no es gracioso cuando tú me dices, tendrás un incentivo por tal razón, como pasó, por ejemplo, con el tema del COVID. Así es, así es. Pasan 3 meses, 4 meses y tú no recibes ninguno. Bien, gracias. Entonces se agrega, son factores que se van agregando. Pero el paciente, el usuario, no tiene la culpa de nada de eso y por eso es necesario que si Pero ven acá, nosotros nos Navarro. sentimos... Claro, no. Realmente Hay un estrés más grande que tú en intensivo quieras ponerle un medicamento a un paciente y que tú no lo tengas. Y que tú sepas lo que tú le tienes que poner, o que tú tengas que cambiarle el tubo y no hay el número de tubo. Exacto. Así es. Que tú necesites 7 bombas para 7 medicamentos y tengas 4 bombas y 3 microgoteros. Para los médicos que, o sea, la población tal vez no entiende ese momentito, pero uno pasa estrés con la falta de recursos. Ok, o tengo los recursos, tengo todo, pero cuando voy a hacer el procedimiento, por ejemplo, en el caso nuestro, que con frecuencia hacemos manejo avanzado de las vías aéreas con la intubación, está todo, está el ventilador, están los laringoscopios, los tubos, bully, lo que necesites, los medicamentos, pero no tiene pila, no prendió el bombillito con el que yo voy a ver la glotis del paciente para poder colocar el tubo. Eso se convierte en una complejidad mayor, porque yo no veo dónde voy a poner el dispositivo. Entro a ciegas, entro al estómago, ¿y qué hago? ¿Le conecto todo el aire al estómago? ¿Qué va a pasar? Ya lo sabe. O sea, es que es un asunto tan complejo y tan sencillo a la vez. No es en el momento del paro que yo me tengo que enterar que no hay adrenalina en el centro. Es que la atención es responsabilidad del profesional de la salud, pero no puede ser su responsabilidad también saber que si se acabó, que si no hay un equipo, como tú dijiste al inicio, multidisciplinario que se encarga. Yo me encargo de la atención, claro, atención directa al paciente, pero alguien tiene que encargarse de hacer esos inventarios y de ver que si quedan 2 cajas solamente de adrenalina, es necesario pedir, porque sabemos que hay trámites administrativos que tampoco dependen del de farmacia, que necesitan pasar por la burocracia de administración un programa para que sea despachado.
Claro que Entonces, sí. Nosotros sí nos comprometemos a Ese es un programa nada más. hacer una hora más de humanización de las unidades críticas y de muchas cosas más que en el campo de la salud está, como dicen las personas en el diario vivir, suelto en banda y nadie lo quiere agarrar, porque quizás es una papa caliente, quizás no tiene algún bien común, pero vemos muchos médicos que todavía Stephanie, que no hacen tiene, sí lo que tienen bien común. Lo que pasa es para, que muchas veces estos temas no son de tanto interés porque realmente, ¿qué dinero tú puedes ganar? Que exacto, lamentablemente ha sido tan comercial, los procesos se han vuelto tan comerciales tan y tan comerciales. poco humanos, que a la gente solamente le interesa hablar de los procesos que tienen algún impacto económico. Fíjate. Y el morbo, eso es lo que genera el morbo. Quizás esta transmisión entran, salen porque no tienen morbo, pero son temas gruesos, temas de importancia que van a tener en lo adelante que buscarlo en YouTube, en nuestras transmisiones, porque no vuelven a repetirse, son únicos. Y de verdad que por cuestión de quizás de tiempo, quisiéramos conversar un poquito más con nuestra hermana Virginia Navarro, pero le prometemos a todos nuestros radios escuchas y todas las personas que nos siguen que vamos a tener otro tema en el transcurso de las semanas siguientes y agregándole otros galenos de otras especialidades que también tienen que hablar de la humanización de sus servicios, tanto los cirujanos, que son bien atropellados también los cardiólogos, que son tan importantes y también tienen una deficiencia en lo que es la humanización de sus servicios. Nos envía muchos saludos a todas las personas de Yucatán, México, que nos están viendo ahora en este momento, a todos esos galenos de allá que hablan sobre lo que es el burnout, es el pan de cada día, en todos los médicos refieren ellos, y emergenciólogos, intensivistas, anestesiólogos, todos. Un abrazo y un saludo, gracias por la sintonía. Y volviendo con nuestra hermana Navarro, nosotros no queremos terminar, pero de verdad que estamos contratiempo y de verdad que vamos a llevar este tema un poquito más allá, Claro. a donde tiene que llegar, a todas las autoridades que se sienten con el personal médico de la guerra, que somos todos, porque hasta los médicos generales en este tiempo han Todos, trabajado somos como todos. caballos, Las han dado el lujo, enfermeras, las los enfermeras, auxiliares, todos, los psicólogos, todos. todos, Los psicólogos todos. tendrán todavía más largo, los Uh, psiquiatras ni se digan. sí, Los sí. sonografistas, los radiólogos haciendo Pues, placas, cogiendo radiaciones, recuerda, que es lo que no ayudan. solamente está cogiendo radiaciones, es que en este momento que estamos viviendo, todos estamos expuestos a un virus que potencialmente es letal. Menos del 2% de los casos, pero potencialmente lo es. Y no sabemos quién de nosotros es en el que el virus se va a comportar con toda su potencial letal. Así es, Pero no podemos dejar de dar los servicios. así Siempre mismo tener en es. cuenta tratar a esa persona que está frente a ti como si fuera tú o un miembro de tu familia. Si esa persona puede hablar, identifícate, sea amable con esa persona, empatiza, ponte en su lugar, respétalo, escucha si tiene algo que decirte, respeta la intimidad, está bien. Es una vaca que se abre atrás o no tiene quizá cómo cubrirle las mamas por decir algo, pero busca la manera de respetar siempre la intimidad, comunicar de manera efectiva con los familiares de los pacientes. Si tú tienes Así la es, oportunidad de utilizar incluso tu mismo celular y hacer una videollamada con su familia para que esa persona esté más tranquilo. así es. Son muchas cosas que no necesitan recursos, pero se pueden hacer y depende de ti y de mí mejorar esa atención que damos a las personas en el peor momento de sus vidas, que es cuando están en una emergencia o en una unidad crítica de Así cuidados es. intensivos. Un Así honor es. para mí compartir Hermana, con un ustedes. millón de gracias, bendiciones mil. Volvemos en otra entrega Y de Navarro, yo sé Anestesia que Más. vino para quedarse. Sí, Ay, claro, ay, es ay. un tema sumamente Bienvenida a la importante. familia.
Enviamos desde ya muchos saludos a todas las personas de Ciudad de México que aún siguen enviándonos mensajes. Sergio Pérez, Glass, muchas felicidades. Este programa es para todos nosotros y para todos ustedes en cada uno de sus países de Latinoamérica y donde llegue esta transmisión de Anestesia y más. Hermana Navarro, bendiciones. Nos vemos en otra entrega. Gracias. Venimos Un abrazo. con la segunda Gracias. parte con la doctora Charina Fum, médico otorrino. Hermana Ángela, nosotros tenemos un tema muy bonito hoy también, otro No, más. el domingo pasado no pudimos encontrarnos, pero hoy no se pueden quejar, tenemos un maravilloso Exactamente. contenido. Así mismo es, nosotros queremos siempre tratar de llevarle lo mejor a ustedes, nuestros radios escuchas. Compartan esta transmisión a todos los anestesiólogos. Recordarle en diciembre tenemos cita. ¿Qué es lo que hay el diciembre, Ángela? Nuestro 16º Congreso Nacional Dominicano de Anestesiología del 3 al 5 de diciembre por una plataforma virtual interactiva. Charina, bienvenida, estás invitada, por cierto, que compartimos vía aérea a nuestro Congreso Dominicano de Anestesiología, que pueden todos inscribirse, un costo extraordinario y un contenido pues que le hace justicia al tema que estamos viviendo. Es dedicado a las personas que están de frente al COVID y se llama De lo aprendido a la nueva normalidad. Así Entonces mismo ahí es. la sociedad ya pues va a plasmar muchos de estos contenidos y sobre todo la experiencia, porque estamos trabajando en base a experiencia de esta parte de la pandemia del COVID. Sí, no quería terminar la parte con la anuencia de la doctora Fum, que solamente tocamos temas de salud. Y hay algo que puntualizar a todas las personas que nos están sintonizando cada día y que pueden seguirnos en nuestras plataformas. El médico se le hace un regalo, dicen ellos. No es un regalo, es un trabajo ganado, una actividad, una labor que se hace con cualquier hora, cualquier instante, sin días libres. Aún siendo encargado de un departamento, gerenciando a los demás compañeros, aún así el trabajo es triple y cuatriple porque tiene que estar pendiente a cualquier ausencia, a cualquier idiosincrasia que falle en los centros hospitalarios, a los medicamentos, a los pacientes, a los traslados, todo. Y 10,000 pesos que nos colocan como incentivo, yo digo personalmente que es poco para lo que el personal de salud de este país hace en los quirófanos, en las unidades de cuidados intensivos, en los consultorios, en las emergencias. Nunca me había referido al tema, pero 10,000 pesos intermitentes, Stephanie, exactamente. Porque si fuera fijo, y por ejemplo, ¿qué te digo? Yo creo que sería para todos, porque por ejemplo, Charina, que es otorrinolaringóloga, puede de repente tener un paciente, una emergencia, y que el paciente tenga COVID. Entonces, ¿me van a decir a mí que ella le va a negar la atención? No, o sea, un paciente que llegue, por ejemplo, con un sangrado de nariz, o un paciente que llegue que haya que asfixiándose, que haya que hacerle una traqueotomía, y en la prueba de repente sale con COVID, o sin embargo, si no se le hace prueba, ella no sabe que tiene. Y ella entra armada y vestida a arriesgar su vida para estar. No es que estamos pidiendo dinero, porque es una enfermedad que no se le pidió a nadie. A nadie. Es una enfermedad que llegó y lamentablemente tenemos que tratar por eso y no queremos dinero para tratar al paciente. Así es. Sino que en los sistemas de salud deben tomar en cuenta, valorar más que la enfermedad, sino como el riesgo sería. Stephanie, exactamente, no, y no solamente eso, yo diría que yo me iría un poquito más allá. Es bueno y válido que aquel médico que pasó toda su vida trabajando y que en este tiempo de pandemia tiene una edad vulnerable y está en su casa, debieran de darle su dinero.
¿Por qué? Porque él llegó a una edad y ha tenido toda esa vulnerabilidad de enfermedades. Es por estar trabajando, dando lo mejor en los quirófanos, dando lo mejor en la consulta, en la emergencia y un sinnúmero de circunstancias. Entonces, ver quizás la parte administrativa también lucrándose de esto. Y nosotros, es decir, Bien. cada quien en su rol, pero el médico aún le falta ser valorado un poquito más, aunque en estos momentos está siendo tomado en cuenta. Hemos visto cosas que en el tiempo que tengo en la medicina no he No se visto. habían hecho. Exacto. Veíamos volándose por las vallas, hoy se sientan en el Palacio Nacional y eso es algo que se valora como bueno y válido, pero creo que a las personas que están, Valora el esfuerzo, pero se puede claro, hacer más. se puede hacer más y esas personas, esos médicos mayores que están en su casa, que son vulnerables, debe de dárseles sus incentivos también como el que está laborando. ¿Por qué? Porque ellos tienen enfermedades que cubrir, porque fue dando el servicio que obtuvo eso. ¿Y por qué excluirlo? A la embarazada, al envejeciente, al diabético hipertenso. Ellos también pueden porque son parte del sistema. Pero No, vamos a... y que yo creo que el incentivo se va, Charina, que está en el quirófano, el incentivo se va, digo, mínimo en vitaminas, señores. En este país, hasta la vitamina C subió de precio. O Así sea, es. las vitaminas están carísimas, cosas que antes eran regaladas. El equipo de protección es caro y no siempre lo aportan, ya sea entidades públicas o privadas. O sea, no es un llamado a que nos mantengan ahora, sino Exacto. un llamado al gobierno a que por favor aumente un poquito ¿cómo les decimos? El presupuesto de salud, porque tal vez luego puede haber un problema económico y los afectados serán los economistas o no sé quién sea, ahora somos los médicos, pero creo que se merece un poquito. Se ha destinado presupuesto para otras cosas, creo que la salud lo merece. Así es. Nosotros Pero vamos a... vamos hoy a presentar a mi amiga, la hermosa doctora Charina Fun, compañera de hospital, de año de residencia más o menos, porque Charina duró más, ¿verdad? La otorrino dura más que la Sí. anestesia. Pero tuve el placer de trabajar con ella, de ver cómo se entregaba a los pacientes, de ver cómo casi entre ella y yo no queríamos, entonces ella quería y yo no quería. Entonces eso nos hizo ser un poquito más. Así La es. doctora Charina Fun es egresada magna cum laude de medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Hizo otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Perdóname, Stephanie, pero en el glorioso Hospital Salvador Bienvenido Gautier. O sea, el Gautier las tiene, ¿verdad? Y Así la es. doctora hizo un diplomado de habilitación docente en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Bienvenida, Charina. Hola, muchas Buenas, gracias. buenas noches, Buenas doctora. noches. Hola, hola. Qué bien escucharla y todos sus comentarios, definitivamente, como decía Ángela, no solo otorrino, evidentemente hay un gran personal de salud expuesto, no necesariamente exclusivo a los pacientes de COVID, porque si bien es cierto que nosotros estamos trabajando, aunque hay muchos que han disminuido su exposición, pero no nos podemos negar a dar la atención a las patologías, a las enfermedades que están y que no se han ido, como los sangrados nasales, la presencia de tumores laringeos, por ejemplo, que compartimos anestesiología y nosotros, pacientes que no se pueden intubar y que hay que hacerle la traqueotomía. En esos pacientes a veces nosotros tenemos que hacer el procedimiento sin esperar el resultado de la prueba de COVID, por muchos factores, porque en el hospital, por ejemplo, no se puede hacer una PCR o no tenemos todos los reactivos para hacer una prueba rápida, pero el paciente necesita la atención y todo el personal que trabaja en el paciente, o sea, me refiero no solo al equipo médico, equipo de enfermería, bioanalistas, mantenimiento y demás del hospital y que está en quirófano, está en total exposición a esos pacientes, porque a veces operamos al paciente por una emergencia y después nos llega el reporte que el paciente estaba positivo.
Eso no Así iba a es. cambiar en nosotros el actuar quirúrgico, porque una emergencia es prioridad salvar la vida del paciente, pero sí tal vez contar con mayor equipo de protección personal y uno estar enterado de la situación a la cual se va a enfrentar. Si tuviéramos todos los recursos, pero sabemos que somos un país que nos falta, aún así entiendo que todo el personal de salud ha hecho una labor extraordinaria con lo poco que tenemos, porque a nosotros prácticamente nos han dejado con los mismos recursos que teníamos antes de la pandemia y evidentemente ha habido una carga extra para todos. Yo aplaudo a todo el personal que ha estado envuelto en toda esta pandemia y que todavía estamos, porque estamos en el proceso todavía. Sí, que Así para es. quedarse, para quedarse. Así es un tema enérgico, hablar sobre la humanización de los servicios de salud en nuestro país y nos llena de satisfacción de que podamos tener por lo menos los medios para poder expresarnos. Y nada, sería bueno comenzar con la doctora Fun acerca de este tema que también ha estado en boga, lo que es el uso de la mascarilla. Tiene mucha vertiente, muchas aristas, mucha tela por donde iniciar. No para hacer la mascarilla, porque ahora en cualquier semáforo encontramos unos diseños Y unos hermosos. diseños, por favor. Y de verdad que el pueblo dominicano somos muy pintorescos. Muy creativo. Yo me imagino las de Navidad. Ahí va a Bueno, haber Tal vez brillo, bombillo luces. y toda la cosa. Luces y arbolito Santa Claus Reno con toda la con familia. todo, los cachos y todo. Pero Sabes que evidentemente somos un país muy creativo, muy pintoresco y el dominicano se caracteriza por sus particularidades, por así decirlo. Pero ya hablando en términos médicos, debemos recordar a la población que nos escucha que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha aprobado el uso de las mascarillas de tela como equipo de protección del coronavirus, porque hay otras enfermedades también de vía respiratoria alta que, si bien es cierto, tengo que reconocer que se han disminuido probablemente por la disminución de las aglomeraciones, Contacto. porque las escuelas, por ejemplo, exactamente, están cerradas y la población pediátrica es una población muy vulnerable porque está muy junta y ustedes saben que los pacientes pediátricos, los niños comparten muchas cosas, o sea, artículos personales, la alimentación, y al estar todo esto cerrado, pues sí se han disminuido significativamente los procesos de vía respiratoria alta. Pero el uso de las mascarillas de tela que se realizan en manufacturerías informales no está todavía aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Aún en países donde hay limitaciones muy grandes, por ejemplo el nuestro, se ha establecido que las mascarillas de tela no te protegen contra el virus del coronavirus porque pueden fácilmente penetrar a través de la tela porque no garantiza una barrera que te protege en la misma. Lo que sí se ha establecido es que las mascarillas N95, también denominado purificadores o eh, salvabocas, también se denominan, estas mascarillas tienen su numeración de acuerdo a la cantidad de partículas o el porcentaje de partículas que son capaces de filtrar. O sea, las N95 filtran el 95% de las partículas, obviamente no solo la del virus del coronavirus, pero incluyendo la virus del coronavirus. La diferencia de estas mascarillas, que son completamente herméticas, generan un sello C completo, tanto arriba como abajo de la boca, o sea, justamente encima de la nariz, y que te cubran boca y barbilla. Entonces, estas son las mascarillas que se han establecido como las seguras, tanto al personal de salud que está en exposición con este tipo de pacientes o con población vulnerable, como las personas que están en grande cantidad de pacientes también, porque sabemos que hay una gran cantidad de la población que es asintomática, pero portador del virus. Entonces, estas son las mascarillas que sí se han aprobado como buenas y válidas para proteger, porque tienen una capacidad de filtración
limitan la penetración de los virus y de bacterias de diversas índoles, sobre todo por el sello hermético que genera. Ustedes saben que nosotros comúnmente utilizábamos las mascarillas quirúrgicas para los quirófanos, y de hecho la población ahora ha adquirido o ha tenido acceso a este tipo de mascarillas. Estas mascarillas son mejores, evidentemente, pero el uso de las mascarillas médicas, como la población general las conoce, tiene un uso muy limitado. Los organismos internacionales establecen que el tiempo máximo de durabilidad o de calidad de estas mascarillas que te puedan proteger de manera segura es de aproximadamente 4 horas. Entonces, es un tiempo limitado, son desechables, pero nosotros sabemos que en muchos pacientes vemos que las mascarillas tienen un uso muy prolongado. Entonces, ahí es que vienen las infecciones o los trastornos cuando se utilizan de manera inadecuada. Es decir, que el hecho de tener la mascarilla como tal todavía no se ha asociado a una predisposición a infecciones de vías respiratorias, tanto ni altas ni bajas, siempre y cuando estas sean utilizadas de manera correcta. Ahora bien, el uso inadecuado, por ejemplo, el uso prolongado de estas mascarillas quirúrgicas, o cuando la utilizamos, tal vez no por el tiempo prolongado, pero están en malas condiciones, se ven rotas, se ven húmedas, es muy frecuente en nuestra población que traten de esterilizarla. He visto que la limpian con detergentes, con sustancias cloradas, con esparcimiento de alcoholes, y definitivamente estas prácticas están contraindicadas porque esto le quita la capacidad de filtro a las mascarillas. Entonces, a veces el paciente tiene una falsa seguridad a sí mismo, Ángela, a sí mismo. A veces el paciente dice, bueno, al tener la mascarilla, que ellos mismos la esterilizan, que ellos mismos las lavan, consideran que están protegidos, y definitivamente no se pueden esterilizar de esa manera. Y el puente de entrada es tu especialidad. Exacto. O sea, sí. Y en su defecto, cuando vas a trabajar con un paciente, es tu especialidad. O sea, es vía aérea alta, aunque termine en neumología, pero el tiempo se ha descrito que el virus inclusive dura un tiempo en vía respiratoria. Entonces, inclusive esa mascarilla, sí, que por claro cierto, que sí. te había comentado, Stephanie también, que le comenté, que me surgió mucho la idea del tema y casi me puse así como friki, ¿verdad? Por una transmisión que hizo la periodista Nuria Piera de unas mascarillas, no sé si recuerdas que te mencioné, de 7 mascarillas que seleccionaron aleatoriamente, de 7 personas que andaban en la calle, y la llevaron a un laboratorio. Sucede que en ese laboratorio todas esas mascarillas tenían bacterias, virus alojados que no eran coronavirus, pero eran propias de la vía respiratoria, que parece que personas que tenían gripe o algún proceso, como tú dices, que aunque ha disminuido, se le pegaba la mascarilla y lo reinhalaban. Habían bacterias propias de la boca, porque recuerden que la boca tiene más bacterias que un lugar donde no se ve el sol, ¿verdad? Porque estamos en radio. Esas bacterias, esa higiene inclusive dental, se pega de la mascarilla. Inclusive predispone hasta para enfermedades cardíacas por estreptococos. O sea, ahí fue que yo te dije, no, Charina, vamos a hablar de eso porque eso no lo creo. Así Y es. el infectólogo que estaba en el video dijo que hay que cambiarla cada 3 horas. Y ahora de repente con este nuevo dato que nos das, entonces es mejor no salir para no ponérsela. Porque es peor. Lo que pasa es que la mascarilla como tal, si tú la usas de manera adecuada, evidentemente te protege, pero los respiradores, que son la N95, como dije, te producen un sello completamente hermético. No va a salir nada ni va a penetrar si tiene buen uso, porque a veces se reusan durante tanto tiempo que la capacidad de elasticidad se pierde. Entonces tú ves que el paciente anda con la mascarilla, que tiene que estar subiéndosela, porque ya no tiene. Exacto, se la tiene que subir porque ya no tiene sello, entonces eso no te protege. Entonces la misma manipulación en ese caso, de estar constantemente elevándose la mascarilla, las manos son nuestros instrumentos de manipulación de todo. Entonces manipulan la puerta, un llavín,
y se suben la mascarilla, entonces esos llavines o todas las superficies están cubiertos de muchos microorganismos. O sea, hablamos de El mismo microorganismos, coronavirus, que dura no sé claro, cuántas horas en aluminio. sí, dura bastante. Y en madera también se ha determinado. Porque ustedes saben que todos los días estamos aprendiendo del comportamiento de este virus porque es nuevo para todos. Pero sí, Claro. aparte del coronavirus, hay otras bacterias que están en esas superficies y uno está manipulándosela, colocándosela constantemente, se lleva esos virus que están externos hacia la cavidad nasal y oral. Es muy válido lo que mencionaste, Ángela, de la cantidad de microorganismos, dígase bacterias, virus y hongos que tenemos en la cavidad oral. O sea, eso no nos debe sorprender. Sí, hace mucho tiempo, inclusive antes de uno estudiar medicina, decía la gente que la boca era una estructura muy contaminada. Por ejemplo, cuando se producían mordeduras de seres humanos a otra persona, la cantidad de bacterias encontradas es alta y las heridas se consideran sucias porque tenemos bacterias aerobias, anaerobias, bueno, un sinfín. O sea, que de manera normal nosotros tenemos muchas bacterias en la cavidad oral. No, Pero señores, y uno habla y estornuda y tose con eso puesto. Sí, de todo. Se hace No, de Charina, todo. no, hoy salgo yo. Exactamente. Uno bosteza, estornuda y se queda con la mascarilla. Entonces tú estás recirculando ese aire que tú sacas, que realmente no sacas porque se queda alojado en la película interna de la mascarilla, y eso es lo que tú estás constantemente inhalando. Imagínate que tú te pases 24 horas, en el mejor de los casos, con la mascarilla, porque al otro día, por ejemplo, la cambias, pero hay pacientes que no, o a veces el personal de salud no tiene los recursos para poder cambiarla a diario. Entonces, alojan esas bacterias, esos virus, esos hongos ahí, y mañana vuelven y se la colocan y eso se vuelve como un caldo de cultivo. O sea que hay muchas bacterias que están alojadas en la mascarilla por la condición propia de tenerla de manera fija. Entonces ahí viene el problema. Cuando se la retiran a veces se contamina la mascarilla. Vamos a suponer que tú tuviste una manipulación adecuada durante tu consulta o durante el trabajo normal, aquel paciente que no se dedique al área de salud. Vamos a suponer que no se la manipuló durante su jornada de trabajo, 5 o 6 horas. Pero cuando llega a la casa, ¿qué pasa, Ángela? Que cuando llega a la casa, se quita la mascarilla y la pone encima del comedor. O Por se quita favor, déjame revisar. Sí. No hay aquí. Se quita la mascarilla y la ponen en el gavetero. ¿Entiendes? Así es. Entonces, estamos haciendo una práctica incorrecta. Nosotros debemos quitarnos y colocarle la mascarilla con previo lavado exhaustivo de las manos o la colocación de sustancias alcoholadas, o sea, que tengan alcohol a una concentración de 70%. Eso es importante mencionar. Tenemos muchas producciones no estandarizadas, por así decirlo, de sustancias alcoholadas que a veces te dicen el porcentaje que requiere la salud pública y no lo tiene. A veces tú dices que estás comprando un alcohol al 70% y tú lo hueles y tú dices esto es simplemente agua. Entonces también te puede dar, es agua, te puede dar una falsa seguridad y ahí está el problema. La misma Organización Mundial de la Salud dice que la utilización de la mascarilla no debe ser el único factor protector o para controlar y frenar el virus, porque es lo que estábamos comentando. Yo siento que tengo una mascarilla que la lavé ayer, siento que está perfecta, y me pego al lado de la persona a menos de 2 metros. Estás incorrecto. La mascarilla no está haciendo la capacidad de filtración adecuada y tampoco estás manteniendo la distancia adecuada. Entonces, es precisamente la falsa seguridad que ha generado que la gente utilice la mascarilla de manera irracional, pero no de la manera correcta. Así es. ¿Qué consideración tiene el doctor acerca de esas mascarillas que venden en los semáforos? Mira, De colores. de colores. De hecho, ahí he visto varias boutiques, tiendas de ropa que la hacen combinada con el outfit. Sí, combinadas, viene un outfit para ella. Fíjate, es lo que estábamos comentando, la mano no es estéril para nada. Entonces, esos vendedores que están en la calle, sudan, se manipulan, toman agua, y esa es la mascarilla que orinan también. Entonces, el humo del carro, la lluvia. Exactamente, traen eso de su casa, probablemente no,
sabemos que no la traen en una capa estéril. Entonces tú compras tu mascarilla y tú te sientes feliz, entiendes que estás súper protegido y probablemente esa mascarilla tenga más bacterias o más microorganismos que lo que tú generas exactamente en tu propio cuerpo. Sí, Entonces, definitivamente esas prácticas nosotros no las recomendamos para nada, para nada. Wow. ¿Y has tenido pacientes tal vez con alguna infección respiratoria alta que no fue COVID, pero que fue súper sintomático a tu consulta? ¿Te ha tocado así? Porque hay riesgo, se aumenta el riesgo. O sea, ha bajado el riesgo por términos generales, pero el falso COVID, Sí, a mí me ha dado COVID, bueno, a mí me ha dado COVID semanal. Yo somatizo a cada rato, ¿no? Stephanie, no sé tú que estás sobre todo en el hospital. Sí, me he dado mi COVID, sí. Yo somatizo mensual, Charina. Yo somaticé desde que me presentaba un pacientito COVID que había que hacerle una trombectomía. Ahí yo empecé con los síntomas, dolor de cabeza. Pues fíjate que ha pasado muchas cosas en esta nueva época. De manera personal te hago la anécdota de que en el área de otorrino evidentemente nosotros tenemos una carga viral o una exposición a la carga viral bastante alta, porque no importa por la condición que vaya el paciente a la consulta, que vaya por un dolor de oído, tú tienes que hacer un examen físico completo. Hay que quitar la mascarilla. Hay que quitar la mascarilla del paciente, tú tienes que observar, porque a veces encontramos hallazgos incidentales, masas, que no necesariamente eso fue lo que llevó al paciente a la consulta. Pero bien, lo que te quería decir que he tenido experiencia de una enfermera del área nuestra, del área de otorrino, que tuvo COVID. Por suerte fue manejada ambulatoria, sin síntomas mayores, y nos sentamos después de todo este proceso, fue hace más o menos 1 mes y medio, 2 meses, y me dice, yo no entiendo, doctora, cómo fue que a mí me dio eso, porque yo nunca me quité la mascarilla, yo siempre lavaba la mascarilla con jabón, ace y cloro. Entonces yo le dije, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ella nunca se retiró su mascarilla en el área de trabajo, eso me consta, pero no tenía el uso adecuado de la mascarilla, entonces se infecta. Y respondiendo a tu pregunta, durante este tiempo hemos visto muchas cosas. Tú sabes que nosotros en este país tenemos una alta cantidad de población que somos muy alérgicos. Aparte del COVID ha venido el polvo del Sahara, que ha generado muchas reacciones de hipersensibilidad, o sea, mucha alergia a nivel nasal, de la nariz y de la garganta, que la gente conoce, que realmente es la faringe. Entonces, al estar con la mascarilla de manera constante, sí han venido un poquito más sintomáticos, con mayor congestión para respirar, los pacientes riníticos, mucha molestia en la garganta, sensación. Evidentemente, cuando uno tiene la mascarilla, aunque uno quiera hidratarse de manera adecuada, está muy limitado, porque el hecho de uno quitársela, volvérsela a colocar, a veces el paciente tiene miedo con su razón de hacerlo en un lugar que probablemente no es el adecuado, y esto genera una deshidratación por parte del paciente. Como mencionamos, la cantidad de bacterias y microorganismos de la cavidad oral es bastante. Entonces, si nosotros tenemos una higiene oral adecuada, es decir, buena hidratación, esas bacterias se van como remodelando, porque uno la va tragando y la va expulsando. Pero si no tenemos una cantidad adecuada de hidratación, se proliferan, es decir, se multiplican, y pueden haber muchísimas infecciones dentales que son piezas que se dañan y se maltratan por la presencia de bacterias, de microorganismos, que sí han aumentado en su frecuencia por el uso inadecuado de las mascarillas. Así es. Entonces ya quizás nuestro país ha creado un poco de conciencia con el uso de las mascarillas, porque eso fue una ola de información para que usen las mascarillas. Decreto. Hubo que hacerle un decreto para que la gente se la pusiera. Es con presión esa parte. Sí. No, de hecho, en el oriente, en China, como la usan frecuentemente por la contaminación ambiental, fue más fácil para ellos. Pero para el dominicano, la mayoría de las personas que tú le preguntas dice que se asfixian, que no aguantan, que no pueden y se la quitan, entonces se la bajan aquí. Y si tienen COVID aquí, se lo bajan aquí, vuelve y se...
Así Sí, es una es. situación compleja porque Sí, nosotros, la población médica, usábamos la mascarilla, pero sobre todo ustedes, los anestesiólogos que están permanentemente en quirófano, siempre. pero sabemos que la mascarilla que usábamos ahí no era una mascarilla N95, que no te protegía herméticamente, porque las quirúrgicas sí permiten un espacio tanto arriba y por debajo, por lo cual puede salir y puede entrar Rara. a la persona que la tiene. También quería comentar algo con respecto a las mascarillas que tienen válvulas o que tienen ese filtro. De hecho, vi una campaña de una entidad bancaria estableciendo que no iba a permitir personas, clientes que penetren a sus oficinas con este tipo de mascarillas, lo cual lo veo bastante favorable. De hecho, considero que Claro. deben hacerse campañas masivas de información para que la población entienda que estas mascarillas con filtro, que son las que tienen unas valvulitas, que la gente entiende que son mejores. Y recordar que eso solo va a beneficiar a la persona que tiene la mascarilla, pero si usted que tiene la mascarilla tiene COVID, por esa válvula van a Por salir ahí sin sale. filtrar y va a penetrar entonces a las personas que están a su alrededor que no tienen una mascarilla N95, por ejemplo, que tienen una Exacto. mascarilla de tela, que tienen una mascarilla quirúrgica o que tienen una mascarilla N95 que la han lavado o que la han irrigado con sustancias alcoholadas o con sustancias cloradas, que hace lo mismo, es decir, que no favorecen a la purificación, sino que destruyen la capacidad de filtración. Entonces, esas mascarillas no están recomendadas tampoco. Es decir, usted que nos escucha y que nos ve por los medios digitales, usted está cerca de una persona que tiene esa mascarilla, por favor aléjese, porque usted no sabe si esa persona que tiene esa Tiene mascarilla tiene COVID. virus del COVID. Y por ahí filtra esa partícula y que usted la puede penetrar porque la mascarilla a través. Dios mío. ¿Sí? Un poquito charina, pero inclusive se ven hasta más bonita y la gente la usaba por bonita. Sí, claro. Pero es una información valiosa, lo que nos dice Charina y pues todos nuestros radioescuchas que lo tomen súper en cuenta. No lo estamos asustando, los estamos cuidando, Sí ¿verdad, es. Stephanie? Para que puedan seguir. Volvió Charina. Así es, así es. Eso es parte de los programas en vivo y de las Claro que sí. transmisiones en estos tiempos de pandemia. Sí, nos decía doctora. Charina. Perdón. No, decía que es importante la masificación, o sea, la información de que si usted esté cerca de una persona que tiene esa mascarilla, favor aléjese porque le puede contagiar de coronavirus. Que hay muchos pacientes asintomáticos, una cantidad importantísima, que hacemos cirugías electivas y que el paciente está asintomático y hacemos cirugías semi-electivas, le hacemos prueba de PCR y nos llega la sorpresa de que el paciente tiene alojado, detectado el virus. Y probablemente no hizo ningún tipo de síntomas, no hizo ningún tipo de manifestación, pero tiene alojado ese virus. Así es, así es. Esta noche hemos traído temas sumamente interesantes a todos ustedes, nuestros radioescuchas. El tema de la mascarilla ha sido por 7 meses un tema bastante amplio y de qué hablar ha dado bastante. Fue Nosotros, controversial, sobre todo. muy controversial. Enviamos un caluroso saludo a nuestro hermano el doctor Cabrera, que nos está en sintonía con nuestro programa, nuestro hermano González y la doctora Cuevas. Muchas bendiciones, gracias por su sintonía. Esperamos que estos temas sean de su beneplácito y de verdad que seguiremos dando esas pinceladas importantísimas Claro en que estos sí. tiempos de pandemia y no pandemia, porque hay pandemia económica, hay pandemia de humanización de los servicios, hay muchos tipos de pandemia y que nosotros haremos eco en este programa Anestesia y Más. Al parecer la doctora tuvo Perdió la la conexión. conexión, pero estamos muy complacidos con este tema sobre el uso de la Claro. mascarilla. Buenísimo y sobre todo información científica, verás, que no es
no son informaciones de tercera mano, Stephanie, que estamos escuchando, sino que la doctora ha leído y pues ha tenido que investigar por su mismo, inclusive, cuidado personal, porque el otorrino también, inclusive como ella mencionó en la consulta, le llega el paciente y ella tiene que quitarle la mascarilla. Entonces ha tenido pues que leer e indagar un poquito más para poder atender a los pacientes. Yo me voy a tomar el atrevimiento, Stephanie. Confírmame que creo que ella puede entrar otra vez. Sí, claro que sí. Creo que está en la sala de espera. Ahí está. Aquí estamos. Veamos saludos a Vanessa Pichardo, a René Velázquez, que está en sintonía con nuestro programa. Compartan esta transmisión, estos programas con grandes especialistas preparados en la materia. Es para todos ustedes. Hagan sus preguntas. Estamos conversando con la doctora Charina Fum sobre el tema de las mascarillas y las infecciones en vías superiores. Y de verdad que es el momento propicio para que ustedes hagan sus cuestionantes a la doctora Fun, que muy cordialmente le estará con ustedes respondiendo esas inquietudes. Ya volvimos, Doc, aquí estamos. Sí. Y nos decía, te escuchamos, ¿nos escuchas, Charina? Sí, les escucho perfecto. Así es, así es. Eso es normal en las transmisiones en vivo. Y eso nos sí, dice no, que esta maravilla en vivo, esto no tiene precio. así es, y eso da a entender que somos seres humanos mortales. Así es. Sí. Y dependientes de tecnología ahora. Claro que muy sí. dependientes. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces nos decía, doctora, acerca de las mascarillas con filtro. Con filtro, que el cuidado. Sí, que deben tener sumo cuidado con las personas que estén a su alrededor, porque no filtran, o sea, la persona que tiene la mascarilla por la válvula no le va a filtrar, y la persona que esté al lado, si no tiene una mascarilla con un sello hermético, o tiene una mascarilla de tela, o tiene una mascarilla deteriorada, pues entonces puede penetrar el coronavirus en dado caso de que el paciente que tenga la mascarilla con válvula la tenga. Y hacer énfasis de no esterilizar a través de lavados, a través de irrigaciones con alcohol o con cloro, ningún tipo de mascarilla, incluyendo la N95, porque pierden su capacidad de filtración. Con respecto a eso, miren, todas las instituciones encargadas de salud ocupacional establecen antes de esta pandemia que las mascarillas tienen un único uso, o sea, es un single use, un uso individual, único, exactamente. Sin embargo, sabemos que estamos en una pandemia y que la producción de esta se vio muy limitada en algunos países, se cerraron los aeropuertos y se buscaron como medidas alternas para esas mascarillas que están, poderles prolongar el uso, porque estamos en una situación difícil de salud a nivel mundial. Entonces, ¿qué se ha consensuado? Que, por ejemplo, esas mascarillas N95 se pueden esterilizar con luz ultravioleta. Para la población que nos sigue, la luz ultravioleta son unas cabinas que la utilizan, por ejemplo, en las áreas de los salones de belleza, de los spa, en donde se esterilizan, también en la área de odontología, en donde se esterilizan instrumentales quirúrgicos o instrumentales de pedicure y de manicure. Entonces, esas cabinas sí se están consensuadas de que uno coloca la mascarilla en ese lugar de una superficie, es decir, si la colocas boca arriba primero, le puedes dar un periodo aproximado de 30 minutos y luego la volteas hacia la superficie interna y sí favorece su esterilización. Eso es una manera alterna para poder prolongar el uso de la mascarilla, pero sabemos que el correcto uso es un único uso con las mascarillas de la N95 y las quirúrgicas 3-4 horas como tiempo máximo. Si usted ve que antes de ese tiempo usted ha tenido muchas crisis de estornudos, usted ha tenido una tos muy importante o su mascarilla se ve manchada, se ve deteriorada, se ve desgastada porque tiene como unas fibras, si usted la ve que están ya frágiles, entonces no espere el tiempo de las 3 o 4 horas y cambie su mascarilla, porque le puede dar una sensación de falsa seguridad. Usted entendiendo que tiene una mascarilla, probablemente sí la tenga, pero no le está haciendo la función para la cual usted se colocó la mascarilla. Claro que sí. Sí es. ¿Cómo están los casos
de reinfección en relación a los procesos amigdalinos en su consulta, doctor. Creo que con el uso de estas mascarillas ha aumentado, pero Debe haber aumentado. como en el caso de los niños que usan mascarillas, se la mueven. Sí, esa es una muy buena inquietud porque a niveles internacionales y vemos muy frecuentemente niños muy pequeños de 2 y 3 años que los padres le colocan la mascarilla tratando de protegerlos. Yo entiendo la protección o la sensación de seguridad que les ofrece y más a los padres, las madres. Sin embargo, por debajo de 6 años las mascarillas no están indicadas en la población pediátrica. Recordar que esta población es respirador nasal obligatorio, o sea, solo saben respirar por la nariz. Si usted le limita esa respiración, probablemente si el paciente tenga alguna enfermedad de una hipertrofia adenoide severa, o también si el paciente tiene algún tipo de asma o hiperreactividad bronquial, eso le va a dificultar de manera significativa la respiración a ese paciente pediátrico. Entonces, no colocar la mascarilla a los niños. Evidentemente, hacer las visitas fuera del hogar estrictamente necesarias en lugares donde haya exposición, por ejemplo, a los médicos, al pediatra, no dejar de vacunarlos bajo ninguna circunstancia, pero sí ir a pediatras que acudan o que tengan su consulta regularizadas por citas para que no tengan que estar esperando durante mucho tiempo. Una recomendación muy válida que observé de un infectólogo en una charla es que él deja a sus pacientes esperando en sus automóviles. Entonces, más o menos faltándole 5 o 10 minutos, la secretaria le llama al paciente para que pueda subir al consultorio. Acceder. De esa manera, exactamente, se limita bastante el cruce entre pacientes. Sabemos que en los hospitales, en los centros de salud, va todo tipo de paciente, persona enferma, persona sana. Pero si el paciente pediátrico no puede usar la mascarilla por las recomendaciones que ya mencioné, entonces tratar de limitarlos. Es difícil en los niños tenerlos trancados en casa, no están accediendo al colegio, es una situación compleja, ellos también están sufriendo esta pandemia, probablemente más que el adulto, porque el adulto ha salido, aunque sea horas menores de su trabajo regular, pero sí sale y es una manera hasta de distracción. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que puedan sacar a los niños a lugares abiertos, que tengan distancia entre ellos y otros grupos de familia. O sea, ahí nuestro país cuenta con varios lugares abiertos en donde usted puede sacarlo, que no tiene que tener necesariamente contacto con otros niños de otra área. Usted lo lleva para que ellos puedan salir, puedan respirar libremente y evidentemente mantener la higienización constante de las manos, que es lo primordial del distanciamiento social, aunado al uso de las mascarillas en el paciente que lo puede hacer por encima de 6 años. Por debajo de 6 años, pues no. Las frecuencias de las amigdalitis, pues la verdad que no he visto una variación significativa. Por lo que te dije, el paciente no comparte. Ustedes saben, nuestro país es muy pintoresco. Antes de la mascarilla, sí, la gente hasta sin conocerse se compartía el vaso del refresco, el vaso del trago, del alcohol. Entonces, ahí venían muchas infecciones. Ahora con las campañas que hay, las personas hemos tenido mayor distanciamiento, hemos tenido mayor recelo y estamos tratando de mantener la individualidad de cada quien. O sea, yo no presto mi vaso, inclusive hasta veo que las personas andan con sus bolígrafos para firmar vouchers y demás, lo cual está perfecto. Entonces, no ha habido un aumento significativo de las enfermedades infecciosas de las amígdalas como tal, pero sí que hemos visto pacientes que tenían enfermedades nasales, pacientes riníticos, que por el uso constante de la mascarilla sí se han visto mayor comprometido su calidad respiratoria, sí han habido mayores crisis de asma, ha aumentado también las rhinosinusitis, porque las mismas bacterias que están constantemente alojadas, pacientes que estornudan mucho y no se cambian la mascarilla, son las mismas que tú te reinhalas. Entonces sí ha habido un aumento de las patologías nasales a nivel del uso constante de la mascarilla, y de la garganta de las bacterias como tales no, pero sí, por ejemplo, mucha deshidratación, mucha faringitis por reflujo, hemos tenido un aumento del estrés de manera significativa. Muy importante es que los pacientes están haciendo muchos gargarismos con aguas con limón
o sustancias muy irritativas, se ponen mentol, hacen inclusive enjuagues con gotitas de cloro. Entonces, carbonato, jengibre, de todo, porque di que se puede matar desde aquí arriba. Ay, Charina. Sí, sí, sí. Tú cada día es una experiencia de aprender cosas nuevas. Es muy pintoresca de las actividades que hace nuestra población, tratando de buscar alternativas. Ustedes saben que en internet aparece mucha información, pero la verdad es que incluso al principio decían que el alcohol lo mata, de hecho lo mata el 70%, entonces han hecho muchas gárgaras con alcohol etílico. Entonces, eso es muy irritativo, evidentemente. Eso quema, ¿no? Quema mucho, de verdad produce quemaduras, la produce porque es puro, por ejemplo. Mucosa, claro. Sí, quema bastante. Y el jengibre puro, porque a veces lo diluyen un poco. Sí, me dijeron que es jengibre. Hacen mezcla de jengibre con limón y una sustancia bicarbonatada y todos los días se beben un limón puro antes de desayunar. Entonces el estómago y la faringe ha estado bastante irritada y comprometida durante este tiempo. Fire, le dicen. Sí, ha sufrido bastante. No, esto es increíble. Bien, nosotros... Yo pensaba que lo había visto todo. No, aquí es de todo. Menta, mentajol, de todo. Con limón. Sí. Los dominicanos somos médicos en ciencias ocultas. Sí. Y las vecinas son las doctoras. Sí, nosotros, doctora, de todo, hacen vapores, creo que vapores. Sí, vapores. Muchos vapores. Eso iba a mencionar que hacen muchos vapores de sustancias mentoladas. Eucalipto, muchos árboles, esto muy irritativo, la menta, por ejemplo, y pueden hacer el vapor a una distancia prudente. Yo no lo contraindico si el paciente no tiene ninguna... Se van a pegar, Charina. Pero el problema es eso, es el problema, que el paciente te llega con el vestíbulo, con la entrada nasal quemada, y con ese olor a mentol desde que entra al consultorio, usted le dice, ¿se colocó mentol? Sí, doctora, yo me puse mentol completo en la mascarilla, afuera en la nariz, porque eso me protege, ¿sabe? Le da una sensación de protección. El mentol en este país es mágico, sirve para absolutamente todo. Así mismo es. Así mismo es. Nosotros, doctora Fum, nosotros hemos agotado una parte de lo que es el tema una maravilla de tema. No, hermoso. Han comentado muy acertado el tema. Muchas bendiciones para todas esas personas que están ahí en sintonía con este tema del uso de la mascarilla, que pasaríamos la noche completa hablando, y hay muchas jocosidades y mitos acerca del uso de la mascarilla y demás verbajes que usamos a diario para combatir esta pandemia. Y yo misma tengo una en el carro. Yo tendré que fumigar el carro porque yo la dejé ahí. Sí, no, hay un acúmulo de mascarilla. No, yo no la usé nada más una sola vez un ratico, me la pongo ahorita. Por eso miré para atrás ahorita por si acaso. Si hay una parqueada en cada casa, siempre hay esa caja de mascarilla. Todo el que llega con su mascarilla la pone en la mesa, saluda. Es decir, nosotros somos un país pintoresco, de verdad que sí. Efectivamente. Así que nosotros, doctora, nos gustaría que nos comunicara a todas las radio escuchas dónde está su consulta, cómo está haciendo en estos tiempos, para que se den cita por allá. Sí, claro que sí. Mis servicios profesionales están a la orden en el Centro Médico Vista del Jardín, frente al Jardín Botánico. Los teléfonos son 809-563-9923, en el Hospital General Plaza de la Salud también, y en el Hospital Salvador Begotier. Ahí también estamos a la orden. Así es, nosotros... Repite el número, Charina, otra vez. Exacto, el número de teléfono. Se cortó un poquito. Sí. 809-563-9923. Ahí estamos, y en el Hospital General de la Plaza de la Salud, que es una línea central, y nos contactan en el hospital, claro que sí, para todos estos pacientes que no pueden ir a la consulta privada, le damos la misma calidad de atención en el hospital.
Sí, nosotros ya para finalizar nos gustaría saber, doctora, ¿qué está haciendo la sociedad de otorrino? ¿Cómo están continuando con sus foros, formaciones, actualizaciones? ¿Cómo lo están llevando? Sí, durante la pandemia como tal, bueno, la sociedad ha hecho un trabajo extraordinario. Desde que empezó el año había un programa para actividades presenciales, pero evidentemente en marzo esto nos cambió a todos. Y la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello ha agotado todo el programa, por así decirlo, hasta el momento. A través de las plataformas virtuales hemos tenido un apoyo masivo, inclusive más que las actividades presenciales físicas, porque la gente puede acceder desde cualquier lugar y hemos tenido un apoyo muy, muy grande de toda la población, no solo los otorrinos, población general, pediatras, médicos de consulta de atenciones primarias, y si se siguen manteniendo las actualizaciones han hecho aproximadamente 4 conferencias a través de la plataforma del Zoom con invitados nacionales e internacionales, pero siempre tratando de mantener al tanto a la población general y a la comunidad médico-científica. Ok, eso es bastante importante y Sí. recordarle que siempre la formación del especialista es continua, siempre ese refresh que siempre nos damos día a día y que de la mano de también nosotros los anestesiólogos que tendremos en diciembre alguna actividad. ¿Cuál es, Ángela? Ay, me encanta, porque tú lo dices porque yo me emociono. Exacto. El Congreso Nacional de Anestesiología, 16º Congreso, de lo aprendido a la nueva realidad, a nuestra nueva modalidad. Del 3 al 5 de diciembre, plataforma virtual interactiva, y pues hasta ahí estamos a sus órdenes. SDA Redes en Instagram, pueden hacer sus preguntas y ahí está toda la información para la inscripción. Bastante económico y pues asequible para toda la población médica y no médica, para anestesiólogos, para decirles más o menos un costo. Anestesiólogos miembros de la sociedad, $50, no miembros, $60. Residentes, $30, si no me equivoco, o sea, bastante asequible para que todos podamos compartir y pues vernos por lo menos por pantalla. Claro porque que de sí. repente no nos vemos tan bonito, pero tampoco tan mal. Exacto. Charina nos vino para acá con su pelo, pero no te preocupes que cuando Charina vuelva, exacto. yo me voy a soltar el pelo porque hoy, pero está bien, Charina. Eso está en proceso. Tú eres la invitada, o sea, te lo perdono. Que si Stephanie me lo hace, ya ella ustedes sabe. no necesitan pelo para lucir porque son hermosas, no necesitan pelo. No, Char. Tú ves, mira, ya se ganó. Ya Charina Claro. viene el domingo otra vez. Claro, este su programa y cualquier cosa siempre a la orden para transmitir cualquier información de otorrino, de la sociedad de otorrino y de la especialidad en sí, porque las personas siempre andan buscando un otorrino, son bastante difíciles, pero aquí en Anestesia y Más lo traemos y lo ponemos son de aquí. donde nosotros hemos hablado temas importantísimos en estos tiempos de pandemia con otorrinos amigos y otros que no han venido, pero que son nuestros, la otra Santana, hay otro, el doctor Batista, la doctora Paul, son nuestros también y todas esas personas que están en sintonía, Marta, la doctora Milka Ramírez y todas las demás personas que hemos estado saludando en el transcurso de esta transmisión. No se pierdan el jueves próximo otro tema importante en su programa Anestesia y Más. Doctora, 1.000.000 de gracias. Gracias. Charina, perdón, ¿tienes redes sociales? Instagram, sí, que te puedan seguir así mismo como suena, Charina Fung, F-U-N-G. Así Excelente. mismo. Muchas gracias por la invitación. Amén, amén. Gracias tema también a ti por aceptar. Lo transmitiremos a través de nuestro canal de YouTube, doctora. Ahí estará disponible para todas las personas que la siguen y que quieran escuchar sus aclaraciones del tema de esta noche. Ángela, nosotros finalizamos. Son micrófonos tuyos. Domingo, recordemos octubre, mes de la prevención del cáncer de mama. Por favor, andemos de rosado,
Vamos a autoexaminarnos, vamos a decirle a todas nuestras mujeres alrededor que se autoexaminen porque a tiempo todo tiene solución. Y es un cáncer que lamentablemente se lleva muchas vidas y que es uno de los número 1 en la mujer, entonces tenemos todo un mes destinado para esto. Van a haber campañas, luego vamos a ver si alguna de las entidades se une a nosotros para promover sus campañas de jornadas de evaluación, de mamografías, etcétera. Y aprovecho pues para informarle a la población, aunque no tenemos el flyer aquí colocado, el Hospital Salvador Begotier va a tener una jornada de cirugía correctiva en cirugía plástica. Nosotros lo colocamos en las redes de labio leporino y paladar hendido. Pues para que toda la población que tenga algún familiar o conozca a alguien con esta condición, esos bebecitos pequeños, pues que en el hospital se le va a dar la atención durante la jornada y pues ustedes saben que probablemente, aunque no tengo el dato, sea o de bajo costo o gratuito. Entonces, si pueden promover la información en nuestras redes, iremos colocando el flyer, pues porque es un apoyo pues a quien lo merece, ¿verdad? A las personas que menos pueden. Así es, ya ustedes saben, nos vemos en una próxima entrega de su programa Anestesia y Más. Soy la doctora Stephanie Núñez, mi hermana y compañera la doctora Ángela Marmolejos estuvieron con ustedes este domingo en nuestras transmisiones especiales. Dios les bendiga, descansen y mañana. Un abrazo, bendiciones. Una Charina, nueva faena. Un abrazo. Gracias, doctora. Bendiciones. Bye bye.